Dios les bendiga mucho, muchos saludos. Nuevamente estamos aquí y esta vez queremos darle continuidad a este tema que tenemos del pacto, de los pactos de Dios. Dios es un Dios de pacto. Dios hace pactos y queremos que usted camine por ese camino de los pactos de Dios en la Biblia y llegue hasta el momento en que usted determine cuál es su pacto con Dios. Ese es el propósito que tengo con estas pequeñas conferencias, con este pequeño contenido de los pactos. Entonces les estaba hablando anteriormente acerca del pacto de Abraham. Luego de que Dios hizo el pacto con Abraham, de que iba a ser una gran nación, de que iba a bendecirlos, después que Dios establece que les iba a dar la tierra, pues llega el momento en que 400 años después el pueblo de Dios está esclavizado en Egipto y Dios pretende sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Entonces Dios llama a Moisés. Ya ustedes saben, allí desde la zarza Dios llama al hombre que iba a sacar al pueblo del cautiverio. Todo ocurre a través del trato fuerte con el faraón, las plagas, atraviesan el mar rojo, todas estas cosas. Pero ¿qué ocurre con esto? Tenemos que entender que nosotros tenemos que confirmar de una manera u otra las relaciones con las demás personas. Y la persona de Dios también requiere en nuestra relación con Él que nosotros estemos afianzando nuestra relación a través de un pacto, a través de algo que defina quién es Él, quiénes somos nosotros, de qué manera debemos comportarnos nosotros, de qué manera se va a comportar Él. Y cuando nosotros vemos que ya el pueblo sale del mar, que ya el pueblo empieza a caminar por el desierto, en el capítulo 19 de Éxodo, yo le voy a leer un solo versículo, pero usted debería leerlo todo. Dice allí en el capítulo 19, versículo 5: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hermanos queridos, en este momento, allí, desde el monte Sinaí, el Señor desciende y el Señor viene a hablar con Moisés y el pueblo está escuchando. Y a partir de ese momento el Señor les va a hablar al pueblo. ¿Qué pretendo hacer con ustedes? ¿Qué quiero que ustedes hagan? ¿Cuál va a ser mi respuesta cuando ustedes me obedezcan? ¿Y cuál va a ser mi respuesta cuando ustedes me desobedezcan? Toda relación requiere un convenio, un trato, un pacto. Y eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo. Le está diciendo que va a ser un pacto. ¿Y cuál es el pacto que debe hacer el rey con el pueblo? Pues la ley. Todo lo pone en ¿qué? Escrito, de manera que el pueblo vaya a esa escritura y el pueblo pueda identificar, podamos eliminar las confusiones. Aquel dijo digo, este dice Diego, y puede haber confusiones y pensando en el mismo Dios y pensando en la misma ley, pues empezar a aplicarla de manera diferente. Pero cuando Dios establece su pacto escrito, ya en este momento Dios establece su pacto escrito, ya el pueblo no tiene mucho margen de interpretar diferente y ya el pueblo tiene que someterse. Entonces, este pacto podríamos llamarle sinaíco porque estaba en el monte Sinaí, o podríamos llamarle el pacto mosaico porque es el pacto en el que Moisés está intercediendo por el pueblo. Entonces nosotros allí podemos observar
que en este pacto de Moisés es un pacto que podríamos llamarlo un pacto condicional. ¿Por qué? Porque establece la condición. Yo voy a ser tu Dios, pero tú tienes que prestar oído a mi palabra. Tienes que prestar oído a mi voz. Tienes que prestar oído a mi ley. Cuando nosotros estamos observando cuál era el propósito de la ley de Dios, revelar la santidad de Dios, revelar la pecaminosidad del hombre y darle al pueblo de Dios un patrón de conducta por el cual vivir, una ética por la cual vivir, valores morales por los cuales vivir. Todo esto lo podemos encontrar en la ley. El propósito de la ley también era constituir al pueblo de Israel como una nación organizada, porque era un grupo que estaba esclavizado y ahora Dios quiere organizarlo. Proveer un medio para aquellos pecados que pudieran haber sido cometidos por imprudencia. Y allí ya vemos cómo Dios no castiga de igual manera la persona que tiene la intencionalidad de pecar y la persona que tiene la imprudencia de haber pecado. Y así Dios va proyectando también al pueblo en su gracia a la necesidad del Salvador, a la necesidad de Jesucristo. Proveer también el concepto de sacrificio expiatorio. Allí entender que la gracia de Dios también se manifiesta porque tu pecado va a ser sustituido, la sanción por tu pecado, disculpen, va a ser sustituida por la sanción a un cordero. Y allí el concepto de expiación, el concepto de salvación y el concepto de sacrificio. Y allí entonces, hermanos queridos, vemos cómo Dios establece su ley. Yo les invito a que lean los capítulos 19, 20, 21 de Éxodo. Lean también Levítico, Deuteronomio. Allí establece Jehová sus mandamientos como medio de relacionarse con el pueblo. Y quiero decirles que este pacto en algún momento surtió un efecto positivo en el pueblo de Israel. Quiero decirte que este pacto en un momento determinado logró, cuando el pueblo de Dios estaba obedeciendo la palabra de Dios, el pueblo de Dios experimentó la bendición, la protección de Dios. El pueblo de Dios experimentó la prosperidad en Dios. Pero cuando el pueblo de Dios violaba ese pacto, entonces el pueblo de Dios experimentaba la ausencia de Dios como protector. Y entonces naciones enemigas venían, invadían, mataban, saqueaban, y ellos estaban experimentando entonces la ausencia de ese Dios que le había prometido. Entonces, hermanos queridos, hasta acá tenemos dos pactos. El pacto de Abraham, donde establece un pueblo y la promesa de una tierra. Acá tenemos el pacto mosaico o sinaítico, en el cual ya Dios le da al pueblo el medio por el cual se tiene que relacionar con él, y le da las promesas
que van a ser cumplidas cuando obedezca, y también le da el espectro tenebroso y negativo de que le va a ocurrir cuando desobedezca. Y aquí tenemos entonces el pacto de gran importancia, que es la ley, y que está preparando al pueblo para la venida del Mesías, para la venida del Cristo, para la venida de aquel libertador que entonces va a traer su gracia, porque va a ser el Cordero sacrificado una vez y para siempre. Luego de esto, ¿qué ocurre? Cuando ya el pueblo está en la tierra prometida, cuando ya el pueblo está allí disfrutando de este lugar tan maravilloso, que no era como Egipto, donde había que hacer canales del río para llevar el agua a los sembrados. No, allí el pueblo ciertamente tenía valles y montañas donde el agua las traía las montañas, y Dios le daba la lluvia, la temprana y la tardía. Era la tierra que fluía leche y miel. Cuando ellos estaban disfrutando de todo esto, entonces le piden a Dios un rey. Viene entonces el rey Saúl, el cual no obedeció, no se comportó correctamente con Dios, y luego Dios unge a David. Y viene entonces el pacto davídico. Y lo vamos a dejar entonces para una segunda conferencia, o para una tercera, ya sería la tercera conferencia, que estaremos con ustedes compartiendo por este mismo canal. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor Dios del cielo, bendice este lugar, bendice este tiempo. Todas las personas que están viendo este canal, que están viendo este video, yo te pido que tú los estés bendiciendo, les estés dando sabiduría para comprender que tú eres un Dios de pacto y que el pueblo necesita confirmar su pacto contigo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima.